Buenas tardes, le damos la bienvenida al cuarto encuentro digital de la campaña Expertos por la Salud, promovido por ACREAR, financiado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con CLM Activa, y estamos financiados y somos asociación miembro de Conartritis, perdón. En primer lugar, mi nombre es Maribel, soy trabajadora social y voy a ser la moderadora de estos 5 encuentros digitales. Nuestra cuarta ponente es Ángela Fernández Costa. Trabaja como cardióloga en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Dispone de 2 máster oficiales. Uno es de gestión integral de riesgos cardiovascular y el otro sobre avances en cardiología. Actualmente está finalizando el máster universitario de diagnóstico por la imagen en cardiología. Y hoy nos va a hablar sobre la salud cardiovascular en la enfermedad autoinmune. Así que, cuando quieras, Ángela, adelante. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Maribel, pues soy cardióloga en el Hospital Santa Lucía de Cartagena y vamos a hablar sobre salud cardiovascular en la enfermedad autoinmune. Primero de todo, quería dar las gracias a la asociación por contar conmigo hoy para estar aquí dándoos esta charla y también felicitaros por el trabajo que habéis conseguido llevar adelante en tan poquito tiempo porque, vamos, están siendo unas jornadas geniales. Así que nada, espero estar a la altura de las jornadas que ya vienen, que ya han pasado, ¿vale? Segurísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece bien. Entonces, a ver, que no sé por qué no me deja pasar la diapositiva. Ahora. Un momentito. A ver, ahora. Vale. Vamos a empezar, este es el índice de contenidos, ¿vale? Más o menos que vamos a ir siguiendo. Empezaremos definiendo lo que son las enfermedades cardiovasculares y sí que nos detendremos un poquito en explicar cómo se producen estas enfermedades y cuáles son los principales factores de riesgo que contribuyen a su aparición. Decía que nos íbamos a detener en esto porque esto nos va a ayudar a entender cuál es la relación existente entre las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades autoinmunitarias. Y por último, finalizaremos la charla viendo cómo prevenir o cómo minimizar el riesgo de aparición de estas enfermedades. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer punto y vamos a definir lo que son las enfermedades cardiovasculares. Pues bueno, estas enfermedades son un conjunto de patologías que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Entre las principales enfermedades cardiovasculares encontramos la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, que incluye la angina de pecho y los infartos del corazón, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad cerebrovascular, que serían los ictus, y la enfermedad arterial periférica. Merece la pena destacar, y esto es algo muy importante, que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Es decir, al año se mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Y por esto va a ser tan importante que nosotros hagamos todo lo que podamos para tratar de evitar que aparezcan estas enfermedades o los factores que se asocian a su aparición. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se producen estas enfermedades? Pues bien, a día de hoy sabemos que existen una serie de factores de riesgo que son una serie de circunstancias que lo que hacen es aumentar la probabilidad y contribuir a que aparezcan las enfermedades cardiovasculares que hemos comentado, ¿vale? Dentro de estos factores de riesgo hay de diferentes tipos. Tenemos los factores de riesgo que no son modificables, que son aquellos factores de riesgo sobre los que no podemos actuar, y los factores de riesgo modificables, que serían aquellos sobre los que nosotros sí podemos hacer algo. Ahora los vamos a ver en detalle. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, tendríamos la edad, de forma que a medida que vamos sumando años, a medida que vamos envejeciendo, vamos a tener más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. El género o sexo, de forma que los hombres tienen más riesgo de sufrir un evento cardiovascular si lo comparamos con las mujeres que están en la fase premenopáusica, es decir, mientras tienen la menstruación, pero las mujeres, en cuanto entramos en la fase de la menopausia, el riesgo que tenemos de presentar estas enfermedades es muy similar al riesgo de los hombres, ¿vale? Y por último, dentro de los factores no modificables, tendríamos la predisposición genética, que son los genes que hemos heredado que nos pueden predisponer a tener alguna de estas enfermedades. Como os había comentado, los factores no modificables, sobre estos factores no vamos a poder actuar,
Y por tanto, si por nuestra edad, si por nuestro sexo y por nuestra predisposición genética estamos destinados a tener alguna de estas enfermedades, independientemente de cómo estén el resto de factores, nos vamos a ver afectados por la enfermedad, ¿vale? Vamos a ver ahora los factores modificables, que serían aquellos sobre los que nosotros sí que podemos actuar, sobre los que vamos a tener herramientas con el objetivo de reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, que os recuerdo que hemos dicho que eran la tensión, los infartos, los ictus, etc. Estos factores de riesgo modificables incluyen los que veis aquí en esta tablita que está encuadrada en rojo, que son la hipertensión, la dislipemia, que es lo mismo que el colesterol alto, la diabetes mellitus, que es lo que se conoce como tener azúcar, la obesidad, el tabaco y el sedentarismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo contribuyen estos factores a que aparezcan las enfermedades cardiovasculares? Es decir, ¿cómo se relaciona que yo tenga colesterol o que yo tenga azúcar con que me dé un infarto? Pues a ver, nuestros órganos, todos los órganos de nuestro cuerpo, el corazón, los riñones, el hígado, el cerebro, todos los órganos necesitan que les llegue sangre oxigenada para alimentarse y poder trabajar, para poder llevar a cabo sus funciones. Es el corazón el que va a bombear esa sangre oxigenada y la va a mandar a través de las arterias, que aquí las veis iluminadas en rojo, va a mandar esa sangre oxigenada a través de las arterias, que son como cañerías, como conductos, a través de los cuales pasará la sangre hasta llegar a los diferentes órganos. Si cogiéramos una de estas arterias, de estas cañerías, y la partiéramos por la mitad, tendríamos una imagen similar a esta que veis en la pantalla. Si os fijáis, estoy señalando con la flechita, creo que sí que la veis. Sí, sí, vale. Esta arteria que os estoy señalando aquí sería la arteria partida por la mitad, ¿vale? Y como veis, esta es una arteria que sería una arteria sana. A ver qué he perdido aquí. Es una arteria sana que tiene sus paredes lisas y que está permitiendo que la sangre pase por su interior sin ningún problema, ¿vale? Si además ahora lo que vamos a hacer es aumentar para ver en detalle cómo es la pared de la arteria, ¿vale? Voy a ampliar este circulito de aquí que está marcando la pared de la arteria. Pues si yo amplío cómo es la pared de una arteria, lo que veo es que está formada por diferentes capas. Cada una de estas capas está formada por diferentes células que tienen diferentes funciones, pero dentro de esas células hay un tipo especial que os las he representado aquí como estas estrellitas amarillas, cuya función es reparar las heridas o los desperfectos que se produzcan en la pared de la arteria. Nuestras arterias se pueden ver afectadas o pueden tener heridas o dañarse por la presencia de bacterias o de virus que ocasionalmente entran en nuestra sangre y dañan la pared de la arteria. Cuando han dañado la pared de la arteria, estas células que son reparadoras van a ir a curar esa herida. Igual que cuando nos hacemos un corte, nos sale una costrita, pues cuando tenemos una herida en el interior de una arteria, estas células van a ser las encargadas de repararlo, ¿vale? Y esto es una respuesta que es fisiológica y que es normal, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Pues que lo más importante y lo que va a determinar la mayor afectación de la pared de nuestras arterias no van a ser los virus o las bacterias que ocasionalmente entran en nuestro cuerpo, sino que va a ser nuestro estilo de vida. Es decir, el tabaco, la calidad de los alimentos que comemos y cuánto nos movemos se relaciona directamente con la aparición de otros factores de riesgo como los que hemos comentado, como serían la tensión, el azúcar o la obesidad. El daño continuado que provoca tener la tensión alta, tener el colesterol alto, tener mucho azúcar en la sangre o fumar, ese daño continuado sobre la pared de nuestras arterias, lo que va a provocar es que estas células que antes actuaban de forma ocasional estén continuamente tratando de reparar desperfectos que hay en la pared de nuestras arterias, ¿vale? Entonces, esa reparación continuada sobre la pared de las arterias va a provocar un grado de inflamación que se conoce como inflamación crónica de bajo grado.
¿Y cuál es el problema de tener esos mecanismos reparadores siempre trabajando? Pues que a consecuencia de ese trabajo que están haciendo de forma permanente, se van a ir acumulando productos de desecho y colesterol que van a generar, esto sí os lo señalo con la flecha, este acúmulo de material de desecho y de colesterol que crea placas que se conocen como placas de colesterol o placas de ateroma, por si lo habéis escuchado en alguna ocasión, que lo que va a hacer es abombar la pared de la arteria y desconfigurar la estructura normal de la arteria y, por tanto, como veis aquí en esta parte de abajo, la sangre que antes pasaba por el interior de la arteria sin ninguna dificultad, ahora va a tener que pasar por un espacio más reducido. Si además esta placa, por algún casual, un pico de tensión, por el motivo que sea, se rompe, ay, perdón que no veo la flechita, aquí, se rompe, sale material al resto de la arteria y provoca una obstrucción al paso de la sangre, de forma que, como veis en esta parte de arriba, antes la sangre pasaba, pero pasaba con dificultad, aquí no pasa nada de sangre. Cuando esto ocurre en una arteria del corazón o esto ocurre en una arteria del cerebro, es cuando tenemos el infarto de corazón o es cuando tenemos el ictus respectivamente. Esto es un vídeo que os he puesto que es muy representativo de esto que estamos hablando, es muy breve, ¿vale? Os lo voy a reproducir. Aquí está ampliando una arteria que es la arteria carótida, ahora la vamos a ver en su interior y vemos cómo es una arteria sana, una arteria con sus paredes lisas, a través de la cual pasa la sangre sin ninguna dificultad. Cuando se produce una herida, como esta que sale aquí, nuestros mecanismos reparadores van a crear una cicatriz, pero si el daño es continuado sobre la arteria, va a empezar a acumularse material de desecho y colesterol, creando una placa grande que va a disminuir la zona por la que puede pasar la sangre y va a dificultar su paso. Vale, llegados a este punto, no sé si a lo mejor en este momento si tenéis alguna duda, algo que no se haya entendido bien y lo quisierais preguntar antes de pasar a lo siguiente, y si no continuamos y al final de la presentación pues hacemos las preguntas. Maribel, no sé si nos ha escuchado. Lo estoy escuchando, sí, estaba esperando a ver si alguien preguntaba, pero como no hay ninguna pregunta en el chat, por eso no he dicho nada. Vale, pues entonces continuamos y ya al final, pues si hay alguna cosa del principio de la presentación, pues lo haremos igualmente. Vale, pues todo este rollo, entre comillas, es para que ahora podamos entender, porque estaréis diciendo, ¿y qué relación tiene eso con mi enfermedad, no? Pues, ¿qué tiene que ver esas placas de colesterol con mi artritis? Pues a ver, para poder entender bien esta relación, y aunque sé que esto probablemente os lo sabéis de sobra, os voy a explicar de forma muy breve en qué consiste el sistema inmunitario y también de forma muy breve qué son las enfermedades autoinmunitarias. Pues a ver, el sistema inmunitario lo podríamos definir como el conjunto de células, de órganos y de tejidos cuya misión es reconocer como extrañas o como extraños elementos que de forma ocasional entren en nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos una infección por una bacteria o tenemos una infección por un virus, nuestro sistema inmunitario tiene que ser capaz de reconocerlos y, una vez reconocidos, tiene que poner en marcha una serie de mecanismos para combatir la infección. Pues cuando uno tiene una gripe y tiene fiebre, cuando uno tiene una angina se le salen placas de pus en las amígdalas, etc. Entonces, cuando ha reconocido como extraño el elemento que ha entrado en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario lo que hace es activar la multiplicación de células para que haya muchas células que puedan ir a combatir el elemento extraño y además favorecer la producción de una serie de sustancias que también van a ir a combatir la infección. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir que nuestro sistema inmunitario es como nuestro inspector gadget que va a ir ahí buscando esto es mío, esto no, esto es mío, esto no, ¿vale? Y como un Power Ranger interior que, una vez reconocido lo extraño, va a luchar para sacarlo fuera de nuestro organismo y que no nos dañe, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Pues que nuestro sistema inmunitario puede fallar a la hora de reconocer cuál es su enemigo. Es decir, puede fallar y considerar como enemigo una célula que realmente es una célula propia
y es una célula estructural propia de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, en este caso, el sistema inmunitario lo que va a hacer, igualmente, como ha reconocido algo como extraño, es hacer que haya una gran multiplicación celular, que haya una gran síntesis de sustancias para luchar activamente contra ese elemento extraño, que en este caso es nuestro cuerpo, ¿vale? Entendiendo esto, ya va a ser muy fácil entender, aunque estoy segura de que ya lo sabéis, en qué consisten las enfermedades autoinmunitarias. Como ya sabéis, las enfermedades autoinmunitarias engloban un grupo de enfermedades entre las que se encuentran la artritis reumatoide, la psoriásica, la espondilitis anquilosante, etcétera, que por una predisposición genética del individuo y por la presencia de factores ambientales que desencadenan la aparición de la enfermedad, lo que va a pasar es que el sistema inmunitario va a reconocer estructuras celulares propias como extrañas, es decir, van a reconocer células de la piel o células de nuestro tejido conectivo, del cartílago de nuestras articulaciones, y va a provocar una respuesta inflamatoria, una lucha activa contra esas células que para él son extrañas, aunque realmente son células que forman parte de un cuerpo normal, ¿no? Que forman parte de cualquier ser humano. Es por este motivo que las enfermedades autoinmunitarias se conocen también como enfermedades inflamatorias crónicas. Si recapitulamos un poquito y volvemos a esta diapositiva inicial en la que habíamos visto los factores no modificables y los factores modificables, ya hemos visto cómo la suma de ambos factores es lo que genera este grado de inflamación crónica de bajo grado. Pero en el caso de las personas que tienen una enfermedad autoinmunitaria, a este grado de inflamación crónica, a esta inflamación crónica hay que sumarle la carga inflamatoria que deriva de la propia enfermedad, es decir, la carga inflamatoria porque su sistema inmunitario está luchando contra células propias. Por tanto, en esta diapositiva podríamos añadir una tercera clase de factores de riesgo, que serían los factores que se relacionan con la propia enfermedad y que incluirían el tiempo de evolución, de forma que cuantos más años de evolución de la enfermedad, en principio, más riesgo de tener un evento cardiovascular, el control de la actividad inflamatoria y el tratamiento médico que se utilice para el tratamiento de la enfermedad, ¿vale? Por tanto, a modo de resumen, podríamos decir que en las personas afectadas por una enfermedad autoinmunitaria va a ser la suma de los factores no modificables, los factores modificables y los factores relacionados con la propia enfermedad los que van a condicionar el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. De forma general, en medicina clasificamos a nuestros pacientes en función del riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, nos referimos al riesgo que tiene nuestro paciente de sufrir un evento o de padecer una enfermedad cardiovascular, ¿vale? Y esto normalmente lo hacemos en base a la edad y al sexo del paciente y a la presencia de uno o más de los factores modificables que hemos hablado, que eran la tensión, el colesterol, el azúcar, etc. Entonces, en función de todo eso, nosotros podemos decir que nuestro paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo, un riesgo cardiovascular moderado o un riesgo cardiovascular alto. Pues bien, en el caso de las personas afectadas por una enfermedad autoinmunitaria, ya se considera que son personas o pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y esto es porque se ha visto que en estas personas, cuando no se controlan el resto de factores, si las comparamos con la población que no está afectada por alguna de estas enfermedades, tiene un riesgo mayor. Se ha visto que se ven afectadas con más frecuencia si lo comparamos con la población que no está afectada de enfermedades autoinmunitarias. Llegados a este punto y ya siendo conocedores de cómo se producen las enfermedades cardiovasculares y por qué en el caso concreto de las enfermedades autoinmunitarias hay un riesgo añadido, es lógico pensar que si nosotros somos capaces de controlar todos esos factores que están sumando grado de inflamación, es decir, si controlamos los factores no modificables, y controlamos la enfermedad, el control de la actividad inflamatoria y demás, podemos disminuir ese grado de inflamación y, por tanto, disminuir o minimizar
el riesgo cardiovascular, el riesgo de presentar un evento cardiovascular. Entonces, ya yendo un poquito más en detalle, ¿cómo podemos nosotros minimizar el riesgo de presentar un evento cardiovascular? Pues en una primera instancia, a ver que no me pasa aquí, el control de la enfermedad, ¿vale? Aquí yo no me quiero detener mucho porque yo no soy reumatóloga, yo soy cardióloga y por tanto no soy especialista en enfermedades autoinmunitarias y van a ser los reumatólogos también los que se encarguen de decidir el mejor tratamiento y demás. Pero sí me gustaría comentar que en muchas de las enfermedades autoinmunitarias se utilizan en primera línea para el control de los síntomas una clase de fármacos que son los antiinflamatorios no esteroideos y también los corticoides. Imagino que la mayoría de vosotros en algún momento habréis tomado alguno de estos fármacos o estaréis tomando de forma crónica. Y esto lo quería comentar porque sí que es cierto que estos fármacos, tanto los antiinflamatorios no esteroideos como los corticoides, si nosotros en este lado de la balanza vamos poniendo mucho antiinflamatorio y mucho corticoide, vamos a provocar un discreto aumento, que puede ser mayor o menor, del riesgo cardiovascular, ¿vale? Y en este sentido, y por eso quería poner esta diapositiva, es muy importante el concepto de dosis mínima necesaria, que significa que siempre, bajo el control del reumatólogo o del médico de cabecera y demás, pongamos en este lado de la balanza la mínima dosis de antiinflamatorios o la mínima dosis de corticoides que sea necesaria para controlar los síntomas. Lo que no se puede permitir es estar continuamente con dolor y no poner el tratamiento, pero sí poner la dosis mínima que sea necesaria para controlar los síntomas, de forma que equilibremos la balanza y utilizar ese tratamiento no suponga un incremento muy significativo o muy marcado del riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, por otro lado, para tratar de minimizar el riesgo, importantísimo, el control de los factores de riesgo modificables. Tensión, colesterol, azúcar, alimentación, tabaco, imprescindible. Esta yo creo que es la parte más importante de la presentación y si os tenéis que llevar algún mensaje a casa, quiero que sea el que viene a continuación. Y es que las personas afectadas por una enfermedad autoinmunitaria, aunque esto es un mensaje que sirve para toda la población en general, es imprescindible o bien evitar la aparición de los factores de riesgo. Si no tenemos ninguno o si tenemos alguno, evitar que aparezca ninguno de los demás. En el caso de que ya tengamos diagnosticado alguno de estos factores de riesgo, que controlemos al máximo ese factor y el resto que no tengamos, que evitemos su aparición, ¿vale? Entonces, en este sentido, el tratamiento para el colesterol, el tratamiento para el azúcar, el tratamiento para la tensión van a tener un papel fundamental, pero lo que va a ser imprescindible es controlar nuestro estilo de vida, llevar a cabo un buen estilo de vida. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la edad que tenemos, no podemos controlar nuestro sexo y no podemos controlar los genes que hemos heredado, pero sí que podemos y debemos no decidir fumar, debemos decantarnos por una alimentación saludable, basada en comida real, alejada de los ultraprocesados, porque eso lo que va a hacer es aumentar la inflamación crónica y debemos y podemos elegir movernos. Para ilustrar un poquito más esta imagen, y tampoco me quiero detener mucho porque sé que ya os han dado charlas específicas sobre la alimentación y sobre la actividad física, sí que había preparado esta diapositiva porque me parece muy visual, que representa el círculo vicioso de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y esto qué significa? Pues que tanto el tabaco como el sedentarismo como la mala alimentación se relacionan directamente con la aparición de la obesidad. Y la obesidad se relaciona directamente con la aparición del colesterol, del azúcar y de la tensión. Y por tanto, aunque sí que es muy importante que pongamos medicación y tratemos el colesterol, el azúcar y la tensión, si nosotros, por nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer es movernos, levantarnos del sillón, con las limitaciones que tenemos por nuestra afectación, que esto imagino que se trataría en la charla previa, y controlamos nuestra alimentación, vamos a llevar
gran parte del camino adelantada de cara a evitar la aparición del resto de factores o al menos de cara a tenerlos controlados al máximo, lo máximo que podamos, para evitar que esto desemboque en un evento o en una enfermedad cardiovascular. Para ir finalizando, esto también es una gráfica que he hecho porque también pienso que es una forma muy visual de entender esto que estamos hablando. Entonces, si os fijáis, en el eje horizontal, aquí donde os estoy señalando, tendríamos el factor tiempo. De forma que esta primera columna sería gente más joven, de la adolescencia y demás. La columna del medio sería gente de edad media y la tercera columna sería gente de edad más avanzada. Y en el eje vertical tendríamos el riesgo cardiovascular. Os he representado en diferentes colores los diferentes grupos de factores de riesgo que hemos ido viendo, de forma que en azul, aquí abajo, estamos viendo los factores que se relacionan con la enfermedad. Podéis ver que he puesto que este riesgo es igual en todas las edades. Esto no es del todo así, ya hemos dicho que a medida que tenemos, o sea, cuanto más tiempo de duración de la enfermedad, es decir, cuantos más años yo esté diagnosticado de la enfermedad, más riesgo tengo. Y por tanto eso no es del todo así, pero para que sea más visual y más entendible, lo he querido dejar así, pensando en que tenemos el mejor reumatólogo, nos ha puesto la mejor medicación que hay en el mercado y estamos súper controlados y por tanto la enfermedad no nos está sumando riesgo, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que no es del todo así. El siguiente escalón, que sería lo que vemos en rojo, representa los factores de riesgo no modificables. El sexo aquí no influiría porque el sexo es el mismo para toda la vida, pero sí influiría la edad y la predisposición genética. La edad, porque a medida que vamos haciéndonos mayores y vamos sumando años, sumamos riesgo cardiovascular, y la predisposición genética también puede sumar un poco de riesgo a medida que pasan los años, porque generalmente la expresión de los genes no es igual a lo largo de toda la vida. En verde, la parte verde de la gráfica serían los factores de riesgo modificables, los que hemos comentado, tensión, obesidad, colesterol, tabaquismo, etc. Y es aquí donde nosotros podemos decidir cuánto llenamos la columna verde. Podemos ser una persona de mediana edad que por la edad y por demás va a tener menos riesgo que una persona de edad más avanzada, que sin embargo sea fumadora, sea sedentaria, tenga tensión, tenga colesterol, tenga azúcar y encima todo esto esté fatal controlado. Pues probablemente esa persona de mediana edad, esta columna verde se salga de la pantalla y tenga un riesgo cardiovascular altísimo. Y podemos tener por contra una persona de edad avanzada que por edad tiene más riesgo que una persona más joven, que sin embargo nunca haya sido fumadora, que siempre se haya movido, o no que siempre se haya movido, pero que en algún momento de su vida haya decidido empezar a moverse y tenga una vida activa, que tenga una buena alimentación, que no tenga el resto de factores, o si los tiene, estén muy controlados y que por tanto, a pesar de ser más mayor, esta columna haya decidido llenarla muy poquito y por tanto tiene menos riesgo que una persona que es más joven. Y con esto, el mensaje que quiero lanzar es que está en vuestras manos. Es aquí donde podéis incidir, es aquí donde tenéis que trabajar, donde tiene que trabajar en general toda la población, porque todos estamos expuestos a este tipo de enfermedades, pero es cierto que por todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la presentación, las personas con enfermedades autoinmunitarias, debido a esa carga inflamatoria extra que deriva de la propia enfermedad, pues tienen ese plus de riesgo y por tanto todavía con más ímpetu y con más ganas hay que ir a minimizar el riesgo, a controlar de todos por todas los factores de riesgo y en caso de no tenerlos, evitar que aparezcan. Entonces, para finalizar ya con la presentación, las conclusiones, los mensajes clave para llevarnos a casa, recordar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y por eso es imprescindible esto que estamos comentando, controlar los factores que se relacionan con su aparición, que se producen por la inflamación crónica de bajo grado que deriva de la suma de los factores modificables y de los no modificables
y que en las personas afectadas de una enfermedad autoinmunitaria se suma la carga inflamatoria que deriva de la propia enfermedad, por lo que ya tienen ese plus y ya se consideran personas con un riesgo cardiovascular más alto que una persona que no está afecta de ninguna de estas enfermedades. Por este motivo, para minimizar el riesgo va a ser fundamental el control de la enfermedad e imprescindible controlar los factores de riesgo modificables mediante cambios en nuestro estilo de vida. Y ahora sí, ya por último, os quería dejar esta frase, que es una frase que yo la leí en algún momento en la universidad y me encantó y la apunté, no recuerdo, vamos, ni siquiera sé quién la escribió o quién la dijo, pero que me gustó mucho y por eso la quería traer aquí, que dice que los grandes cambios no surgen de repente como si fueran un evento aislado en el tiempo, sino que son el resultado de procesos mantenidos gracias a un alto nivel de compromiso, entusiasmo y determinación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Perfecta charla, gráfica y explicativa. Si alguien quiere formular las preguntas, es que durante que has estado exponiendo no ha habido ninguna pregunta, no te puedo hacer ninguna. No sé es que lo has explicado muy bien, ¿eh? La verdad es que ha sido tan gráfico, exacto, tan gráfico, tan explicativo que no da margen a ninguna duda ni a ninguna pregunta realmente. No, me alegro mucho de que sea así. Lo has explicado muy bien, ¿eh? No sé si alguien ahora mismo le quiere hacer alguna pregunta directamente o la quiere escribir. Yo iba a preguntar, bueno, soy Tony, por cierto, que enhorabuena, lo ha hecho fenomenal, además muy sencillo, que lo puede entender todo el mundo sin ningún término médico raro. Eso, que lo entendamos, y muy gráfico, muy bien, muy bien, muy bien. Enhorabuena, pero yo quería preguntar, has hecho alusión al tabaco. Todos los que estamos bien informados sabemos que el tabaco es un factor de riesgo grande en las enfermedades autoinmunes. No ya por lo cardiovascular, sino por la misma enfermedad. ¿El haber sido fumadora como yo, por ejemplo, influye? Es decir, ¿el cuerpo guarda memoria de eso? Sí, a ver, en principio se considera, porque esto hay varios estudios que han demostrado que es así, que cuando una persona que ha sido fumadora tiene un periodo de lavado, es decir, un periodo de abandono del tabaco de 10 años, su riesgo cardiovascular se iguala al de la persona que no ha fumado nunca. ¿Entiendes lo que quiero decir, Toñi? Sí, sí. Es decir, si tú dejaste de fumar hace más de 10 años, el riesgo que tienes ahora es la suma de los factores de riesgo que tengas ahora, pero no entraría en principio el riesgo del tabaco. De acuerdo. Nos pregunta Maite, pero yo creo que por parte de otro participante, Felipe realmente nos pregunta, relación entre la artritis reumatoide y vasculitis de pequeño vaso. Vale, a ver, en principio las vasculitis son también enfermedades que también son autoinmunitarias. Entonces tenemos la vasculitis con diagnóstico propio de una enfermedad autoinmunitaria como entidad propia y que por tanto el mecanismo de la vasculitis es el mismo que el de la artritis, aunque porque está reconociendo como extraño elementos diferentes, en este caso serían elementos de la pared de las arterias, de las arterias de pequeño tamaño, de las arteriolas, ¿vale? Entonces, ese ataque continuo sobre la pared de las arterias va a provocar lo mismo, lo que estamos comentando continuamente. En el caso de la artritis, pues son células del tejido conectivo y por tanto se inflama el cartílago de las articulaciones, pero si además asocia una vasculitis, también es porque se genera autoinmunidad contra células específicas de la pared de esas arterias de pequeño tamaño. No sé decir, porque ya no soy reumatóloga, entonces no sé decir con qué porcentaje se asocian ambas enfermedades. A esa pregunta sí que no sé responder porque no es mi campo, pero que sí que las vasculitis son entidades que tienen su nombre propio, que también forman parte del grupo de las enfermedades autoinmunitarias y que la fisiopatología, la forma en que se producen, es el mismo que el resto de las enfermedades autoinmunitarias, pero en ese caso el sistema inmunitario lo que va a estar reconociendo como extraño y por tanto va a estar ahí, venga, luchando contra las células de la pared de las arterias, o sea, de las de pequeño tamaño. Perfecto, muchísimas gracias. En principio,
no están formulando ninguna pregunta más. No sé si, insisto, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, incluso físicamente, directamente o a través del altavoz. Eso, que veamos caras. La verdad es que yo creo que es lo que dice Toñi, que le ha quedado a todo el mundo, es que ha sido tan gráfico, tan explicativo, que realmente no da margen a ninguna duda ni a ninguna problemática. Yo como curiosidad, ya veo a Toñi, porque siempre he oído que los corticoides son bastante perjudiciales para la salud y sobre todo en estos tratamientos que lo usan mucho, ¿qué lleva el corticoide para ser tan perjudicial para la salud? Es curiosidad ya propia. Claro, el tema de los corticoides es que tienen, aparte de su acción antiinflamatoria, que es Lo indicado para justo en estas enfermedades, tiene muchos efectos adversos a nivel de el sistema endocrino. Provoca muchas alteraciones metabólicas, muchos desórdenes hormonales y cuando se utilizan a grandes dosis puede suprimir ciertos ejes de producción hormonal, etcétera, y a consecuencia de esas alteraciones hormonales se produce el daño sobre las arterias del cuerpo, que es por lo que os decía que pueden sumar un poco de riesgo cardiovascular cuando se toman a dosis, vamos, cantidades muy elevadas. Y el problema también de los corticoides, ya fuera del riesgo cardiovascular, es que como afectan tanto, aparte del efecto antiinflamatorio que comentaba, a otros niveles, ¿no? A muchos niveles del sistema endocrino, no los puedes quitar de golpe. Bueno, depende de las dosis, pero no los puedes quitar de golpe porque si no, el sistema endocrino se ha quedado como atontado, ¿no? Están trabajando los corticoides y está atontado y de repente le quitan los corticoides y explota porque necesitan los corticoides para trabajar. Entonces siempre, lo digo así como un mensaje tal, cuando estéis con tratamientos con corticoides, aunque imagino que la mayoría eso ya lo sabéis, cuando tengáis que retirar el tratamiento, siempre, los reumatólogos os lo van a decir y los médicos de cabecera probablemente también, tiene que ser una reducción progresiva para que el cuerpo vaya reactivándose y volviendo a trabajar por sí solo antes de la retirada completa del tratamiento, del medicamento. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta Maite que a partir del tratamiento biológico le afectó los niveles de los glúcidos y ahora tiene que tomar pastillas para todo. Entiende que también tiene un alto riesgo cardiovascular. Efectivamente. También en relación a eso, los corticoides, por ejemplo, por lo que decía del sistema endocrino, lo hubiera podido comentar, los pacientes que llevan corticoides, el azúcar se dispara. Entonces tenemos personas que no son diabéticas, que no tienen azúcar, que a consecuencia de llevar tratamiento con corticoides se vuelven diabéticas. O sea que es una comorbilidad, pero realmente no de la propia enfermedad, sino del tratamiento. Efectivamente. En cuanto al tratamiento biológico, sí que no estoy tan informada porque son fármacos que son muy específicos y que no te sé decir si este fármaco en concreto tiene este efecto o este otro tiene el otro, pero sí que por lo que estuve investigando, la mayoría de los biológicos que se utilizan en las enfermedades autoinmunitarias han demostrado una buena seguridad en cuanto a eventos cardiovasculares. Eso significa que en principio tú te tomas el tratamiento y ese tratamiento no te tiene que, por el propio tratamiento, no te tiene que provocar un infarto, un ictus o ninguna otra enfermedad. Pero sí que es cierto que pueden tener otros efectos secundarios, como aumentar la glucemia, aumentar el azúcar en sangre, que de forma indirecta suman riesgo cardiovascular. Entonces no va a ser el fármaco el que te provoque el infarto, pero si el fármaco ha hecho que te aumente el azúcar, ya eres diabético. Entonces se te suma a tu lista de factores el azúcar. Por eso decía, imprescindible, muy importante, esto es un mensaje, ya os digo, que es para todo el mundo, pero en las personas con enfermedades autoinmunitarias más, porque por desgracia, pues la carga inflamatoria que tienen es añadida. Y luego eso, que no están exentos de que haya efectos secundarios del tratamiento que deben de tomar para controlar su enfermedad, que esos tratamientos puedan tener como consecuencia la aparición de otros factores de riesgo que sí nos van a estar sumando riesgo. Quiero decir que por la pregunta, contestando un poco así directamente a la pregunta, no porque el azúcar te haya subido a consecuencia del tratamiento,
ese riesgo se te quita. El riesgo es el mismo, ¿vale? Sí que es cierto que si es una cosa transitoria, que luego bajando las dosis el nivel de azúcar se normaliza, el riesgo desaparece porque no estás diagnosticado de diabetes. No sé si se me ha entendido Sí. el concepto. Nos pregunta Felipe otra vez, ¿riesgo cardiovascular y enfermedad de Addison? No sé si pregunta por la relación o si van unidas. La enfermedad de Addison es una enfermedad del sistema endocrino. Se relaciona con los corticoides, ¿vale? Si es que estaba escuchando. Se relaciona también con los corticoides. Un efecto secundario de los corticoides es que pueden dar enfermedad de Addison y la relación que existe entre ambos es el mismo que os comentaba antes. Por el tema de la alteración del sistema endocrino y del sistema del metabolismo, se producen una serie de alteraciones hormonales que hacen que se retengan más sal, el sodio, la sal propia de nuestro cuerpo, retenemos más sal, la retención de sal hace que retengamos más líquidos, esto aumenta la tensión, producimos una serie de sustancias que dañan directamente la pared de las arterias y por tanto la relación que hay es pues directa, pero viene por la afectación del sistema endocrino y la alteración del metabolismo del paciente. Y también nos preguntan, ¿y en relación con el estrés? O sea, el estrés igual, imagino que produce más alteración cardiovascular. Efectivamente. El estrés también es un factor de riesgo que, vamos, estamos destinados a... Pero en principio el estrés también se ha visto en muchos estudios que se asocia a una mayor prevalencia o aparición de este tipo de enfermedades. Eso también está relacionado en el sentido de que cuando una persona está muy estresada, igual que, no sé, pues en la prehistoria cuando te perseguía un león, segregábamos mucha adrenalina y mucho cortisol para poder salir pitando. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés, estamos agobiados por el trabajo, las cosas de la casa, tenemos un examen, tenemos una charla con la CREAR o demás, pues nuestro cuerpo segrega mucha adrenalina, segrega mucho cortisol y eso lo que hace es aumentar las pulsaciones, aumenta la tensión arterial, pero es un mecanismo que en la prehistoria era fisiológico, era lo que necesitábamos para salvarnos del león, para que no nos comiera el león. Pero en la actualidad, pues debido a la sociedad en la que vivimos, ese estrés continuado provoca que haya esa alteración también hormonal de cortisol, de adrenalina, que provoca aumentos de la tensión arterial, el cortisol hace que aumente el azúcar y todo eso aumenta el riesgo cardiovascular. No porque ya ese aumento de azúcar haga que seamos diabéticos, sino por por el aumento del cortisol continuado y otra serie de sustancias, estamos continuamente dañando nuestras arterias. Igual que el resto de factores, estamos ahí, pimba, pimba, pimba. A ver cuándo. Nos comenta... Ay, no sé si te he terminado de escuchar lo último. Ahora. Sí. No, decía que igual que si antes, claro, tú conseguías salvarte del león porque el león se cansaba o se daba por vencido. Pero si el león hubiera sido persistente, o sea, hubiera sido constante y dice, yo hasta que no lo pille no paro, pues nos hubiéramos muerto todos porque nos hubieran pillado y porque nuestro sistema, nuestro cuerpo llega hasta donde llega, es decir, es capaz de provocar ese aumento y darnos ese plus de energía cuando necesitamos someternos a una situación de estrés y es fisiológico y es normal y es necesario, porque es necesario, si no, pues no sé, cuando tenemos una infección, necesitamos que nuestro cuerpo reaccione, necesitamos que mande sangre a la zona de la infección para tratar la infección. Entonces es fisiológico, pero si ese estrés que antes era puntual y que nuestro cuerpo está preparado para asumir ese estrés sin ningún riesgo, volvemos a lo mismo. Ese estrés continuado hace que se desbarajuste todo lo demás, el cortisol, el resto de sistema endocrino, hormonas y demás, y suma riesgo cardiovascular, porque es otro factor que está ahí, pim, 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 en la pared de nuestras arterias,
a ver dónde puede hacer más daño. Nos pregunta Guadalupe que, bueno, dice, hola, cuando lo que nosotros llamamos coloquialmente taquicardia, eso debe ser preocupante, ¿no? A ver, taquicardia aquí- imagino que será más o menos igual, estrés, nerviosismo. taquicardia, aquí ya entramos en un mundo inmenso, ¿vale? Pero bueno, la taquicardia, la definición estricta de la taquicardia es cuando tenemos las pulsaciones del corazón por encima de 100 latidos por minuto. Esa es la definición de taquicardia, ¿vale? Dentro de las taquicardias hay 1,5 millones de taquicardias, unas que son muy peligrosas y que pueden acabar con nosotros y otras que son banales y que no pasa nada si las tenemos. Lo que comentabas del estrés y demás, la taquicardia sinusal, que se llama así, taquicardia sinusal, es la taquicardia reactiva normal del cuerpo, pues cuando estamos haciendo ejercicio físico, cuando tenemos un cuadro infeccioso, cuando estamos nerviosos. Esa taquicardia es una taquicardia sinusal, es una taquicardia que es reactiva y que es normal y que no nos va a hacer daño y no es peligrosa. Por ejemplo, ¿Vale? la taquicardia que se puede producir al beber café, muchas veces cuando ingerimos demasiada cafeína por café o por cualquier cafeína, ¿también es la misma taquicardia de la que estás hablando? Cuando tomamos muchos estimulantes, lo más habitual es que el tipo de taquicardia que tenemos sea la taquicardia sinusal. Pero es cierto que hay personas que a lo mejor tienen más susceptibilidad o personas que se hinchan a beber bebidas energéticas, que incluso toman pastillas de cafeína o que toman, no sé, 10 cafés al día, ¿vale? Y entonces en esas personas que además tengan cierta susceptibilidad, pueden aparecer otro tipo de arritmias que se llaman arritmias supraventriculares, algunas de ellas que no tienen mayor implicación, pero otras que sí que tienen más riesgo, porque son un tipo de arritmias, fibrilación auricular, por si no sé si a alguien le suena o demás, que el problema que tienen es que lo que hacen es que el corazón, en vez de latir de una forma rítmica, empiece a ir cada célula por su cuenta. Y entonces lo que es la contracción del corazón deja de ser una contracción rítmica. Y el riesgo de esto es que si se puede formar un coágulo dentro del corazón y si ese coágulo sale disparado, darnos un ictus, darnos una embolia de pulmón o darnos un problema mayor. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que lo más habitual cuando tomamos estimulantes es tener una taquicardia sinusal normal. Cuando eso es muy excesivo y muchas veces por la predisposición de la persona, no es frecuente, pero sí puede ocurrir que aparezca otro tipo de arritmia o de taquicardia que sí sea más peligrosa. Justo cuando nos estabas explicando. Sí. Es que la misma participante que nos ha hecho la pregunta de las taquicardias dice, vamos, lo que llamamos realmente vuelco al corazón. Y es justo lo que estabas diciendo en ese momento. Que el corazón... Las taquicardias son un mundo muy extenso porque ya os digo, hay muchos tipos de taquicardias que en función de los antecedentes, de las enfermedades que tengan las personas y tal, pues te puedes orientar más a unos tipos u a otros, pero principalmente, es decir, si tenemos un reloj de estos inteligentes y estamos subiendo unas escaleras y nos marca 120, pues es una taquicardia sinusal y todo el mundo tranquilo, keep calm, no es normal, es fisiológico. Y lo necesitamos. Lo que no sería normal es salir corriendo y seguir a 60 porque te sincopas, porque el corazón no da abasto. Muchas gracias. Nos pregunta este chapero si el estrés aumenta el cortisol, ¿por qué aumenta la inflamación articular? Si nos dan corticoides para disminuirla. ¿Cómo? A ver, perdón, que no he entendido... Si el estrés aumenta el cortisol, ¿por qué aumenta la inflamación articular? Si nos dan corticoides para disminuirla. El estrés aumenta el cortisol. Sí. ¿Por qué aumenta la inflamación articular? Pero es que el cortisol no aumenta la inflamación articular. Ah, te la leo tal cual. Si el estrés aumenta Hola. Hola. No te veo, pero te veo. Si queréis lo explico mejor, que es un poco complicado. Es que me ha ¡Ay, genial! No sé dónde está, pero sí. Por ejemplo, yo noto especialmente que el estrés aumenta mi inflamación articular. O sea, es uno de los factores que más aumenta y de hecho fue el detonante de la enfermedad.
un episodio de estrés elevado. Y entonces me ha surgido la duda, porque digo, si el estrés aumenta el cortisol, debería reducir la inflamación, porque son corticoides lo que nos dan para reducir la inflamación en momentos de brote. Entonces, pues de ahí la duda, que por qué el estrés nos hace aumentar la inflamación cuando quizá debería disminuir, ¿no? No, pero es que el cortisol no es un corticoide, o sea, no se relacionan entre ellos. Pues ahí era la duda. Yo pensaba que el cortisol estaba relacionado con el corticoide. Y no. No se relacionan. Por eso no entendía la pregunta. Digo, no sé muy bien. Pero vamos, sí que pensaba que el corticol y el cortisoide eran más o menos lo mismo, pero a lo mejor porque la palabra es similar. Similar, pero en principio sí que lo que os había comentado cuando hemos puesto la diapositiva de las enfermedades autoinmunitarias, el tema de los factores desencadenantes. Cuando tenemos una enfermedad autoinmunitaria, igual que muchas otras enfermedades que tienen una cierta predisposición genética, tú puedes tener los genes que te van a predisponer a tener esa enfermedad y la puedes desarrollar antes o después en función de los factores ambientales que desencadenen que aparezca la enfermedad, ¿no? Esos son lo que se llaman como triggers, lo que llega y desencadena la enfermedad. No lo he comentado, bueno, Toñi y Maribel sí lo saben, mi padre es enfermo de artritis reumatoide, bueno, está diagnosticado hace creo que ya 8 años y el detonante fue que, claro, nadie nos creíamos que le doliera tanto todo, porque se pegó, vamos, lo típico que te das descalzo con la pata con la patilla de la mesa o de la mesa, y se hizo una fisura, se rompió uno de los dedos del pie, se le inflamó mucho, bueno, pues lo típico, y a partir de ahí, y me duele, pero meses después, y me duele, y ahora me duele aquí, y ahora me duele allá, y era como, pero vamos a ver, que te rompiste un dedo del pie, que no te... Y claro, y hasta que le hicimos al pobre caso, pues pasó mucho tiempo. Qué lástima. Por el tema de la pregunta directa de cómo el estrés desencadena la enfermedad, no te sé responder, porque no sé cuál es el mecanismo fisiopatológico directo que la relaciona, porque, claro, no me lo he estudiado nunca, porque no... Como no trabajo con eso, pues no... Pero me lo voy a revisar, porque... A ver eso cómo está relacionado. Muchas gracias. Me has resuelto la duda y el error que era confundir cortisol y cortisona, así que muchas gracias. Yo tenía la mismísima duda que ha hecho Esther. Yo decía, vamos a ver, que yo también confundía cortisol con cortisona. Y yo decía, entonces, ¿por qué no aplicar el cortisol? Y resulta que yo también, lo has hecho muy bien. La verdad es que no se me hubiera ocurrido a mí, pero yo también tenía la misma duda. Nos pregunta otro participante, nos dice, he tenido fibrilación auricular. ¿Tiene algo que ver con la artritis reumatoide? En principio no se relaciona. No, yo estuve revisando un poquito porque, claro, para ver qué porcentaje de pacientes con artritis pueden tener ciertas enfermedades cardiovasculares, y la fibrilación auricular no es una de las enfermedades que se relacionen directamente con la artritis. De hecho, fisiopatológicamente, por la forma o por los motivos por los que se desencadena la fibrilación auricular, no tiene nada que ver con el proceso de inflamación que produce la artritis. Es más la otra vía, ¿no? El tema del acúmulo de placas de colesterol y demás, que afectan a las arterias del corazón o del resto de cuerpo, pero la fibrilación no se desencadena por una afectación de las arterias, se desencadena por una desestructuración de las aurículas del corazón, de una de las cavidades del corazón por las que pasa la sangre, pero no se relaciona. Tampoco no tendría nada que ver la medicación, que como muchas veces los tratamientos mejoran una cosa y empeoran otra, digo, a lo mejor alguna medicación para la artritis puede empeorar o puede hacer que sea más factible una fibrilación auricular o... Pues habría que ver qué tratamiento lleva, pero en principio así los fármacos que se utilizan más, pues la hidroxicloroquina, el metotrexato, antiinflamatorios y demás, no se relacionan directamente. Desconozco
y lo desconozco, si los nuevos fármacos biológicos, los anticuerpos monoclonales, si alguno de ellos se puede relacionar, pero un poco por lo que leí, lo que os comentaba antes, la mayoría de ellos habían demostrado un perfil de seguridad alto en cuanto a los eventos cardiovasculares, entonces dudo que haya una relación directa entre el tratamiento y son patologías la distintas, no Mm. tiene nada que ver una con la otra. Pues en principio no tendríamos ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere formular la última. Toñi. Sí, de una persona que no le funciona el teclado del esto. Bueno, la voy a hacer. A ver, es una persona que padece espondilitis anquilosante. Cierto, es que perdón, que le ha escrito antes Raúl, pero le ha puesto luego que no le funcionaba el teclado, por eso no le he dicho nada. Lo siento, pero sí que es cierto que ha escrito. Bueno, que lleva 3 años con muchísimo dolor, con mórficos, con biológicos, etcétera, etcétera, y que no, vamos, que no le quita el dolor y tal. ¿Esa enfermedad o todo ese tratamiento tiene más riesgo cardiovascular? ¿O hay algo más para el dolor? A ver, voy a volver a la gráfica de la balanza, esta, ¿vale? Que es lo que os comentaba. Es una balanza y al final todo es un equilibrio. Es cierto que cuando abusamos, no es que sea abusar, porque la palabra no es abusar, es que es necesidad, entiendo, ¿no? Es la necesidad de tomar ese tratamiento para no sentir dolor. Entonces, cuanto más pongamos en este lado de la balanza, más nos va a aumentar el riesgo cardiovascular. No estoy hablando de un aumento del riesgo cardiovascular brutal, pero sí un discreto aumento de este riesgo, que si lo sumamos a todo lo demás, porque al final esto es la suma de todo, no es aislado. Entonces, es cierto que cuanto más tengamos que utilizar este tipo de medicación, más aumenta el riesgo cardiovascular. Lo que os decía, los biológicos, el metotrexate y demás, que eso sí lo revisé, porque son los más utilizados, han demostrado seguridad y por tanto esos no aumentan mucho el riesgo. Pero es cierto que en este grupo de tratamientos sí que el riesgo se ve un poco incrementado y por eso os hablaba de que siempre hay que tratar de utilizar la dosis mínima que sea necesaria. Pero claro, si una persona tiene dolor, la dosis mínima va a ser mayor que la de una persona que no siente dolor. Y que si hay otros tratamientos para el dolor, es que claro, hay analgésicos habituales que en la experiencia, vamos, por un poco lo que estudié en la universidad y luego cuando las oposiciones y demás, es que no os hacen nada. Son fármacos que, como vamos, en el caso justo, que se dice. En el caso concreto de la persona que está formulando la pregunta, él tiene, o sea, incluso piruletas de morfina, parches de morfina y no le reducen el dolor, no consigue ni siquiera conciliar el sueño. Entonces, imagino que tendrá un alto cargo de tratamiento biológico, imagino. Entonces, claro, eso incrementa poder tener más riesgo cardiovascular. ¿Hay algo que lo reduzca a su vez? Aparte de que no fume, de intentar mantener el estrés, o sea, la alimentación sana, el deporte, nada. Nada. Vale. Yo no hay creo nada. que es lo que él quería saber. El riesgo que se asume, pero es cierto que el riesgo asumible por la medicación no es un riesgo alto. Quiero decir, sí, que no se vaya ahora a casa, no sé si era hombre o mujer, pero... Es hombre. Vale, que no se vaya a casa tampoco súper preocupado, bueno, que estará en casa, que con esto del COVID, pero que no se quede muy preocupado porque ahora por tener que tomar corticoides o por tener que tomar no sé qué, voy a tener un infarto, porque no es así. Luego cada paciente es un mundo, cada persona, hay gente que tomando una dosis más pequeña resulta que tiene el infarto y otra persona que, porque depende mucho también de la predisposición de cada persona. Entonces, creo que el mensaje, esta diapositiva igual me la hubiera podido ahorrar, pero sí que me parecía importante. No es que por tomar esta medicación el riesgo cardiovascular se dispare, es simplemente que sumas un puntito más, ¿vale? Entonces, no hay nada para disminuir el riesgo cardiovascular que no sea controlar lo que hemos dicho, controlar los factores de riesgo. El tabaco, la comida, el sedentarismo.
Claro, que si tenemos diabetes, los parámetros que los azúcar. médicos tienen para ver cómo están de controlados estén siempre lo más bajito posibles, que nuestra tensión esté siempre lo más normal posible, que nuestro colesterol esté en los niveles que se recomiendan cuando tenemos riesgo cardiovascular alto y demás. Es lo único que se puede hacer. Porque yo entiendo también, y creo que esto es muy importante, que muchas veces los médicos nos empeñamos en la enfermedad, y no estamos tratando una enfermedad, estamos tratando un paciente. Nuestro paciente en este caso tiene mucho dolor y su vida está limitada y condicionada por ese dolor. Entonces yo pienso que en ese caso hay que asumir el riesgo. Quiero decir, tenemos que asumir el riesgo de que este tratamiento nos pueda subir o añadir un plus de riesgo, porque si no, ¿cómo vamos a vivir? Es decir, ¿merece la pena vivir sin asumir ese riesgo a costa de no poder dormir, no poder moverme, no poder hacer una vida ni medio normal? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Que llega un momento en esta balanza que la balanza se tiene que declinar y que esa balanza se decline siempre a la mínima dosis necesaria, pero aún así se puede declinar y aumentar el riesgo cardiovascular, pero es que probablemente, perdón que he tocado esto, tenemos que asumir el riesgo, porque si no esa persona no puede vivir, no va a tener una calidad de vida decente. Y muchas veces nos olvidamos de esa parte de la enfermedad, pero es que es muy importante, es que la calidad de vida del paciente es fundamental, o sea, es casi lo más importante. Y justo en esta enfermedad muchísimas veces es muy costoso poder conseguir esa calidad de vida en muchísimos ámbitos distintos. Por eso mismo. Sí, perdón. Tenemos otra pregunta de Felipe y nos pregunta por los riesgos de los extrasístoles. Sístoles. Extrasístoles, sí. Vale, madre mía, qué preguntas, están haciendo preguntas de especialistas. A ver, es que son expertos ya en cardiología. Sí. Los extrasístoles también hay de dos tipos, ¿vale? Extrasístoles que se llaman supraventriculares y extrasístoles ventriculares. En principio, sean de un tipo o sean de otro, probablemente mucha parte de la población, la gran mayoría, tenemos extrasístoles y ni lo sabemos, porque no los notamos y porque no nos estamos haciendo pruebas continuamente para saber si los tenemos o no. Por tanto, en ese sentido, es una cosa que es benigna, ¿vale? Pero es cierto que los extrasístoles, más los ventriculares, su importancia deriva de cuánto de frecuentes sean. Es decir, si yo me hago un electro y resulta que tengo una extrasístole ventricular o una extrasístole supraventricular, pues la suerte que justo me han hecho el electro y he tenido un extrasístole. Nada, no pasa nada, no es importante, no es relevante. Otra cosa es que a mí me hagan el electro y el compañero o la compañera que me está haciendo el electro diga, pues es que estás haciendo un latido normal y un extrasístole, un latido normal y un extrasístole. Perdón, no os he explicado lo que son. Los extrasístoles son latidos que se adelantan al momento en que le tocaría latir. Es decir, el corazón tiene que latir de una manera rítmica, por ejemplo, pum, 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 pum. Y los las extrasístoles son latidos que se adelantan. Entonces tendríamos pum, 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 ¿vale? Son latidos que se adelantan. Entonces, lo que os comentaba es que si son una cosa aislada no tienen ninguna repercusión. Cuando son frecuentes de forma, o son moderado, que decimos que ya tienen una densidad, están frecuentes una parte del tiempo importante, generalmente, si el paciente no lo nota y le hemos hecho una ecografía del corazón y la ecografía del corazón es normal, tampoco tiene ninguna importancia. Pero sí ya son importantes cuando tú haces un electro o un Holter, que un Holter es como un electro, supongo que a alguien le habrán hecho alguno, como un electro de 24 horas, se lleva en un bolsito a casa que está registrando la actividad del corazón durante 24 horas y ahí es donde nosotros podemos medir cuántos extrasístoles al día ha habido, ¿no? Cuando en este tipo de pruebas vemos que hay muchos, que la densidad es mucha, es decir, a lo largo del día más del 12% de los latidos que tenemos son extrasístoles, eso ya sí puede ser importante y entonces ahí sí que merece
la pena poner algo de medicación con tal de tratar de disminuir el número de extrasístoles que tenemos al día. Perfecto, muchas No sé gracias. si respondo a la pregunta, pero un poco esa es la idea de las extrasístoles. Sí, yo creo que sí, porque en realidad la pregunta solamente formulaba eso, los riesgos que producen las extrasístoles, con lo cual yo creo que está resuelto. Y nos comentaba justo lo que está al final de la imagen. Dice, no olvidemos la inflamación también supone un riesgo. Si no se controlara con la medicación, también aumentaría un riesgo por otro, ¿no? Que yo creo que es justo lo de la balanza. Es decir, Efectivamente. que la medicación nos alivie la inflamación, nos reduzca la inflamación que nos produce la artritis, pero por otro lado que ese tratamiento no nos empeore o no nos busque otras patologías, otras comorbilidades. Entonces yo creo que eso es lo más complicado realmente de estas enfermedades, como balancear el riesgo y el beneficio. Exacto. Por eso quise poner esta imagen, porque me pareció que con el tema de la balanza iba a ser bastante visual y es efectivamente eso que ha comentado Esther. Si voy un poquito hacia detrás, aquí en esta diapositiva, los factores relacionados con la enfermedad, el tema del control de la actividad inflamatoria. Claro, estamos diciendo todo el tiempo que en el caso de las enfermedades autoinmunitarias tenemos un riesgo añadido porque tenemos una carga inflamatoria que se suma a la que ya tenemos por todo lo demás, que deriva de la propia enfermedad. Entonces, tampoco tiene sentido no estar dando antiinflamatorios o no estar dando corticoides por no producir, ese discreto aumento del riesgo cardiovascular, cuando la propia inflamación de la enfermedad me está provocando aumento del riesgo cardiovascular. Por eso, la imagen de la balanza hay que encontrar ese equilibrio de la dosis mínima del tratamiento que me controle los síntomas para que mi carga inflamatoria de la enfermedad sea baja, pero que no perjudique. Y que esa dosis de tratamiento no me esté aumentando el riesgo por otro lado, por la afectación del sistema endocrino y demás. Exacto. Es por eso justo la imagen de la balanza viene a representar eso. Creo que, como antes también comentaba Maite, que los tratamientos biológicos creo que son más fuertes, ¿verdad? Por eso, no sé qué ha dicho antes de la glucosa, que también afectan a más partes. Los tratamientos biológicos son más, fisiológicamente, en el cuerpo por dentro, son más perjudiciales que los tratamientos orales, imagino, ¿verdad? En principio no, porque los biológicos, los anticuerpos monoclonales, son fármacos más específicos. Es decir, son fármacos que están diseñados para actuar sobre un tipo de células más concretas. Es decir, yo cuando pongo un corticoide, el corticoide afecta a todos. Los corticoides se utilizan para muchas otras enfermedades. Entonces son fármacos que tienen un efecto más global. Pero los fármacos biológicos son fármacos que ya están diseñados para actuar contra estructuras concretas, contra células concretas, antígenos, anticuerpos, contra moléculas concretas. Entonces, en principio, en ese sentido... No son tan perjudiciales o dañinos. Yo que pensaba que era al revés. En principio no. Habrá excepciones, habrá algunos que ya os digo, yo como no los utilizo, pues no sé decir, pero por el concepto de anticuerpos monoclonales o agentes biológicos, que también se utilizan tipos diferentes para otras enfermedades, siempre son fármacos que son más específicos, que van dirigidos contra moléculas o partículas concretas. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Creo que en principio no hay ninguna pregunta más. Desde luego por el chat no han formulado ninguna. Y verbalmente tampoco. Con lo cual, ya le voy a preguntar por última vez si alguien más quiere formular alguna pregunta. Pues en principio solamente darte las gracias por la excelente charla explicativa y súper gráfica. La verdad que nos has aclarado muchísimos conceptos. Y nada, decirte que muchísimas gracias por todo. Esther nos da las gracias a la doctora. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer estar hoy con vosotros. Que cualquier cosa que necesitéis podéis contactar conmigo. Tenéis mi teléfono, así que sin ningún problema. Y volver a felicitaros por el excelente trabajo y que no dejéis de hacer estas cosas porque hay que dar visibilidad y hay que seguir luchando por la calidad de vida y de estos pacientes. Bueno, Exacto. de estas personas, que al final somos personas. Muy Justo bien, lo que Ángela, has dicho. también quiero felicitarte y darte las gracias porque tampoco es que has tenido mucho tiempo para eso, porque te lo hemos avisado también con muy 2 poco tiempo. semanillas.
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Desde mi punto de vista ha sido estupendo, ¿eh? Así que, bueno, yo un poco en nombre de toda la Junta Directiva, pues te quiero dar las gracias y seguiremos en contacto contigo. Y Para muchas más y que las siguientes sean presenciales, si Dios quiere. eso, la próxima vez a ver si puede ser presencial, que será muy bueno para todos. Eso Sí. Bueno, gracias. Pues nada, un placer. Hasta luego. Cuídanos mucho. a los participantes que nos vemos el próximo jueves, ya es el último encuentro, el quinto, viene de la mano de nuestra profesional María Ángeles, que es trabajadora social y nos hablará sobre el mundo laboral y la discapacidad. Así que los veo el próximo jueves, descansen, pasen buena noche y muchísimas gracias, Ángela. A vosotras. Buenas noches. Un placer.